Listo, ya se está grabando. Bien. Y voy a presentar las láminas. Un momento, por favor. Listo. Muy bien. ¿Todo el mundo ve las láminas? Me imagino que sí. Bueno, gracias. Empiezo preguntando, más bien, ya me puse en el tema siguiente, pero empiezo preguntando si hay dudas sobre lo que vimos las clases pasadas. En particular, como les dije, el procedimiento para generar la forma normal de Greibach es un proceso bastante largo y complicado. Entonces, no sé si sobre ese o también sobre el otro, pero sobre Chomsky, pero en particular sobre Greibach, no sé si hay dudas. ¿No? Bien, bueno, yo les aconsejo que para ver si todo se comprendió correctamente, resuelvan los ejercicios que dejé en la sección de ejercicios para esta parte, ¿no? Para la forma normal de Greibach y ver si todo funciona. En la práctica puede ser que, pues ahí es donde se empiezan a atorar y entonces pueden hacer preguntas. Ujú. Gracias. Entonces, paso ahora sí al tema de hoy que como se podrán imaginar es un tema que también es en paralelo con lo que vimos en lenguajes regulares y en este caso se trata del teorema del bombeo. Ya había mencionado yo cuando presenté la jerarquía de Chomsky que las categorías que en la jerarquía, los cuatro tipos de lenguajes, donde son inclusiones propias, es decir, hay elementos que están en el nivel 0, pero que no están en el nivel 1, perdón, que están en el nivel 3, pero no están al revés, disculpen la confusión. Cosas que están en nivel 0, ajá, y que no están en nivel 1, que están en nivel 1 y que no están en nivel 2 y que están en nivel 2 y que no están en nivel 3. Ajá, es un poco raro esto de empezar al revés con la jerarquía, pero bueno, así es. Entonces, no he presentado ejemplos de lenguajes que no estén en los lenguajes independientes del contexto y voy a presentar hoy uno. Eh, la idea es muy simple. Vean, aquí tengo un ejemplo. Bueno, tengo el teorema de Bombay enunciado directamente. Voy a hacer una presentación rapidísima y antes de demostrarlo voy a ver por qué esto es el caso. Vean, la idea del teorema de bombeo es que nuevamente tomo un lenguaje independiente del contexto, en este caso, eh, y lo que hago es tomar una cadena de postular que existe un valor en los naturales, tal que si una cadena tiene una longitud por arriba o igual a este valor, se puede segmentar en 5 partes. Dos de estas partes no pueden ser simultáneamente epsilon. Ajá. Además, estas están acotadas justo por la longitud de estas partes, vean, son las centrales, están acotadas por K y es posible replicar esta parte y esta otra parte tantas veces como queramos, como hicimos en el lenguaje regulares, no es que en lenguajes regulares no eran dos cadenas, sino una sola. Aquí en la práctica, a veces una de estas cadenas sí puede ser epsilon, pero no las dos simultáneamente. Ajá. Gamma puede ser epsilon o zeta puede ser epsilon. Y antes de demostrarlo, voy a poner un ejemplo de por qué es así. Y después regresamos a este punto. Vean este caso. Aquí tenemos una cadena que fue generada por una gramática en forma normal de Chomsky. La idea de que sea generada por una gramática en forma normal de Chomsky es porque la forma normal de Chomsky nos permite analizar una cadena en términos de árboles binarios. Vean, tomo la cadena ABCD, digamos que esta es la que me generó la gramática respectiva, y vean, yo puedo decir, mira, la parte A, acuérdense que estas son generadas por un solo no terminal, fue generada por T. El carácter B fue generado por X. C fue generado por W y D fue generado por U. Una forma normal de Chomsky nos diría, eso es lo que pasa con estos caracteres. Pero a su vez, cada uno de estos caracteres viene de arriba, ¿no? Viene de una regla anterior. Estas reglas se aplican de manera binaria. Es decir, en el siguiente nivel, forzosamente tengo un no terminal que me generó otros dos no terminales. Ajá. Vean, eso es lo que está pasando aquí. En este nivel, el que agrupa estos dos subárboles, pues tengo un no terminal que genera estos dos no terminales.
Y tomo ahora esta W y lo combino con este en un árbol que también es binario. Genera dos no terminales. Y finalmente, pues hago lo mismo con esta. Y obviamente aquí tengo que tener en la raíz del árbol el símbolo de inicio de la gramática. Ajá. Esto lo podría pensar en términos de una generación. A ver si quieren voy a hacer eso. Permítanme un momento, voy a cambiar el estilo de presentación. Ahora sí, está toda la pantalla. Voy a abrir el bloque de costumbre. Bien, aquí tenemos el bloque. Bien, en términos de generación, lo que tendríamos es esto. Tendríamos que, perdón, aquí me faltó cambiar a plumón. Ahí está, ahora sí. S, el símbolo S generó T, U. Después aquí podemos transformar por la izquierda. En realidad es indiferente, pero vamos a transformar por la izquierda. T a su vez me generó V, W. Y aquí tengo la U. V a su vez me generó T, X. Y después tenemos W. Ahí está. Y U. Y después aquí TX me generó A. A. La X me generó. Voy a hacer aquí los pasos. Nada más para abrir un poco el tiempo. A. B. La X me generó B. Después tengo aquí todavía la W y la U. Y estas a su vez, estas son mayúsculas, por supuesto. Déjenme cambiarlo. Ahora sí queda claro, ¿no? Que son mayúsculas. Bien. Ya está. Creo que el micrófono de uno de ustedes está prendido, por cierto. Ya tenemos esto. Y ahora la W a su vez me generó la C, y entonces tendría A, B, C. Tengo la U aquí y la U pues me da la D. A, B, C, D. Entonces, esta derivación que tengo en el block es lo que hice en el árbol. Se dan cuenta, lo que hago es simplemente reproducirlo en esta notación arbórea. Pero es la misma idea. Nada más que quiero la notación arbórea porque entonces va a ser más claro lo que está pasando. Bien, ahora regreso entonces a las láminas. Permítanme un momento. Aquí está. Vean cómo aquí en las láminas tenemos que el símbolo T aparece dos veces. Y eso quiere decir que T está asociada en las reglas de producción al menos a dos. T me puede generar o bien V, W, o me puede generar A. Esas son dos reglas que se le aplican a T. Eso es perfectamente legítimo en una gramática, que haya más de dos reglas asociadas al mismo no terminal. Entonces aquí tengo estas dos reglas. Y vean que el hecho de que tenga esas dos reglas me permite que haga dos cosas distintas con el mismo no terminal. La clave es esta, vean. La clave es que T aparece dos veces. Y el hecho de que yo haya decidido aquí aplicar una regla de producción a partir de T y acá otra regla es una cuestión de elección, es no determinismo. Entonces, yo podría haber hecho lo siguiente. Vean, comparen este árbol con el otro o incluso déjenme abrir dos copias del mismo archivo. Esta es una ventaja que tiene este presentador de archivos PDF, nos permiten dos copias, entonces vamos a aprovecharlo. Comparen estos dos árboles. El árbol de la derecha, vean cómo lo que hace es lo siguiente. En la segunda aparición de T, de este primer árbol, lo que hace es insertar todo este otro árbol. Eso es lo que está pasando. En las derivaciones, por supuesto, esto habría significado que cuando aquí la T, esta T, se convirtió en A, pude haber hecho más bien la inserción de
V y W, que es lo que me permiten las reglas, ¿se dan cuenta? Ajá, eso es el equivalente en las derivaciones. Pero bueno, el punto es que aquí inserto una copia de este subárbol, ajá, en lugar de este. Y entonces ya tengo esta otra cadena. Vean cómo esta cadena es muy parecida al original, a la cadena alfa. Le estoy segmentando y tendría que esta cadena la segmenté de la siguiente manera. Beta es la cadena A, entonces esta no se toca. Gamma es la cadena BC. Eta es la cadena que habíamos mencionado antes, en este caso es igual a zeta, igual a epsilon. Les dije que gamma y zeta no pueden ser simultáneamente epsilon, pero una de ellas sí puede hacerlo. Ajá. A veces ninguna de las dos, pero en este caso una de ellas es epsilon. Ajá. Y phi es d. Entonces la cadena que me genera este nuevo árbol, se dan cuenta que es distinta a la original. Tendría A, BC, BC, D. Es decir, dos veces gamma y dos veces zeta. Z no se nota porque es epsilon, pero gamma sí. Entonces ahí está. Tengo una cadena que fue generada por la misma gramática. ¿Por qué lo pude hacer? Por el hecho de que a lo largo de un camino que va desde la raíz del árbol hasta una de las hojas, se repite dos veces el mismo no terminal. Entonces, como se repite dos veces, lo que puedo hacer es que tomo la versión grande, digamos el subárbol grande, y lo inserto donde está el subárbol chiquito. Y tengo algo que es derivable en el lenguaje, pero que ya no es la misma cadena, por supuesto, ¿no? En el que es la repetición de al menos un segmento. Ajá. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo podría yo hacer esto siempre? Ustedes me pueden decir eso, no hay garantía de que ocurra. Y yo les diría, si el lenguaje les genera cadenas suficientemente largas, tiene que ocurrir forzosamente. ¿Por qué razón? Vean que aquí de S a la A, pues hay un camino, y este camino, pues su longitud depende de la profundidad del árbol, porque se dan cuenta que el árbol es binario. Entonces, para que el camino tenga cierta longitud, tiene que tener cierto número de niveles. Entonces, si yo me aseguro que el árbol sea suficientemente profundo, lo que va a ocurrir es que este camino va a ser suficientemente largo como para que forzosamente se repita un no terminal. ¿Por qué razón? Tengo un repertorio finito de no terminales. Si el camino es más largo que el número de no terminales, forzosamente uno de ellos se va a repetir. Y por lo tanto, el hecho de que se repita, pero me dé árboles distintos, quiere decir que hay dos reglas asociadas a él. Y entonces yo puedo decidir aplicar la segunda regla, la primera regla en donde había aplicado la segunda, y obtener esto que dice aquí. Dice que sea el árbol duplicando una de las cadenas que lo constituyen. Y aquí podré hacerlo cuantas veces quiera, siempre y cuando garantice que aparece dos veces el mismo terminal en este camino. Eso es lo que me está diciendo este ejemplo. Bien, ahora, el teorema de bombeo, pues simplemente generaliza el ejemplo que tengo aquí. Déjenme entonces regresar a la presentación de un solo grupo de láminas. Un momento, por favor. Ahí está. Creo que elegí la incorrecta, pero bueno, no importa. Es que ustedes no están viendo, pero aquí en mi pantalla sí elegí la que está a la derecha cuando he elegido la izquierda. No pasa nada, ya la quité de pantalla. Bien, ahí está. Bueno, entonces el teorema me dice lo siguiente. Tú toma un lenguaje independiente del contexto. Entonces sabes que hay un valor y ustedes podrán empezar este valor como el número de no terminales en el alfabeto de la gramática en forma normal de Chomsky que me genera el lenguaje, más uno. Y entonces si la cadena rebasa o es igual a este valor, la puedo segmentar. Va a haber una parte central en la cual pues estoy acotándolo por acá. Van a ver, ahorita les regreso al ejemplo y van a ver por qué es importante. Perdón, porque esto es importante también. Pero el caso es que eso me garantiza que va a haber repetición de un no terminal a lo largo de un camino de la raíz a la otra. Entonces la demostración va así. Yo tomo la gramática en forma normal de Chomsky, me genera el mismo lenguaje, menos epsilon, por supuesto, pero epsilon pues es trivial, no puedo segmentarlo de tal manera que uno de sus segmentos no sea epsilon, ¿se dan cuenta? Entonces no se le aplicaría
esta parte del teorema. Cualquier cosa que no sea epsilon y que sea mayor que esta acá, pues va a poder segmentarse. Entonces tomo el lenguaje, tomo la gramática en forma normal de Chomsky que lo genera, y lo que hago es contar el número de símbolos del alfabeto del alfabeto no terminales. Ajá. Entonces vamos a suponer que ese número, el número de símbolos no terminales es n. Entonces lo que tengo que hacer es tomar k como 2 a la n más 1. ¿Por qué razón? Recuerden que este es un árbol binario. Entonces lo que yo quiero es que a lo largo de un camino que va de la raíz a las hojas, se repita un no terminal. Es decir, si yo tomara K como N, pues vean aquí mi ejemplo otra vez, lo que diría, bueno, el árbol cumple con esto, pero si tomas en cuenta todas las hojas, entonces eso no me garantiza que la repetición sea a lo largo de un camino de la raíz a las hojas. Me dice, apareció acá, apareció por acá otra vez la T, a lo mejor puedo cambiarlos, pero resulta que es el mismo árbol, ¿no? La idea es que yo quiero un árbol grande y un árbol pequeño generados a partir de T. Entonces, eso lo garantizo pidiendo que sea la profundidad del árbol la que me garantice el recorrido que va a incluir una repetición de un no terminal. Por eso entonces tomo K a la 2 a la N, se dan cuenta que pues como el árbol puede tener, tiene que tener una profundidad entonces de N más 1, eso nos garantiza la repetición de un no terminal. Entonces, el árbol sintáctico de toda cadena de longitud igual o mayor a K debe tener profundidad de N más 1, y esto es lo que nos da la repetición del mismo no terminal de la raíz a las hojas. Y entonces utilizo este no terminal para definir las cadenas gamma y zeta. ¿Cómo? Pues como dice acá. Lo que hago es incluyo el árbol grande aquí en este árbol pequeño, y entonces la forma en que las ramas, los terminales que se derivan de las ramas respectivas, son los que me definen cómo serían beta, gamma, eta, zeta, phi. Esa es la idea, tal y como lo dice aquí. Entonces, pues eso me demuestra que forzosamente tiene que ocurrir esto porque tengo que repetir no terminales, y entonces si repito no terminales en una derivación de la raíz a las hojas, pues puedo hacer esta sustitución de árboles. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, para aquellos de ustedes que les parezca que la demostración no es suficientemente formal, vean cómo sí lo es, porque lo que me está diciendo es lo siguiente, me está diciendo que aquí este es un árbol concreto, pero acá me dice, tú toma ese no terminal que se repite 2 veces, intercambia las reglas de producción y entonces tienes una cadena más larga que te genera lo mismo. En términos de derivaciones, es lo que yo tenía en mi blog, ¿no? Lo que hago es hacer el cambio y entonces simplemente voy llevando un recuento de qué cadenas tenía antes, en particular las cadenas que están antes de la primera repetición, perdón, los terminales que están antes de la primera repetición del símbolo no terminal son mi parte beta. Las que están después hasta la repetición del segundo no terminal es mi parte gamma. Después tengo zeta, que es lo que está en medio y que no varía. En este caso, pues no lo hubo, pero fue epsilon, pero puede haberlo. Y después tengo zeta, que es lo que sigue el segundo no terminal que se repite en la generación de la cadena, ¿no? Que se deriva del no terminal que originalmente identifiqué como la repetición. Entonces, es así como se construyen estos elementos. Insisto, ¿preguntas? Por ahora no, profe. Bueno, perfecto. Bien, entonces vean cómo pues este teorema nos da una condición necesaria para decir que un lenguaje es independiente del contexto. Es decir, un lenguaje que no cumple esto no puede ser independiente del contexto, y por lo tanto lo que tenemos es un criterio negativo para lenguajes independientes del contexto. No tengo criterios positivos, igual que con los lenguajes regulares. El hecho de que yo diga que un lenguaje no es independiente del contexto, pues pone el cargo de la prueba en mí, como decía esta idea de jugar contra el demonio que dice, mira, sí es independiente del contexto. Yo digo, no, no es. Entonces lo que tengo que hacer es derrotarlo en un juego
en el que pues él me dice sí es, y yo entonces le digo, pues mira, entonces dame las cadenas beta y gamma, perdón, las cadenas gamma y zeta que se repiten, ¿no? Y no, y no va a poder darme esas cadenas sin que violemos una condición. Esa es la idea que tenemos aquí. Pero si yo, en cambio, afirmo que un lenguaje no es independiente del contexto, no hay un criterio universal para eso, no hay un juego que me garantice terminación que me permita llegar a esa situación. Es algo que vamos a ver en la tercera parte del curso. Pero hasta ahorita, por lo pronto, con ese criterio negativo, pues podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, vean esta cadena, A a la N, B a la N, C a la N, que nuevamente es una cadena, pues que se ve bastante trivial, ¿no? Es decir, ¿cómo distinguir una cadena que pertenece al lenguaje? Pues yo cuento las A, las B y las C, y resulta que si son el mismo número de cada una de ellas y me las encuentro en orden, pues ahí está, pertenece a este lenguaje, es muy fácil. Pero la cuestión es que no lo podemos generar por medio de una gramática independiente del contexto. Esa es la afirmación. Intuitivamente podrían ustedes pensar, bueno, sí, si lo pienso bien, eso debe ser el caso. Por el hecho de que para generar esta cadena, yo debo coordinar de alguna manera las A's y las B's, digamos, por ejemplo, o las B's y las R's que ustedes quieran, de tal manera que tenga el mismo número de repeticiones. Pero la coordinación tiene que darse a distancia, ¿se dan cuenta? Si yo coordino A's y C's para tener el mismo número, se me atraviesa en medio las B's y entonces no puedo hacer una transformación sin tomar en cuenta las B's que están ahí en medio. Las gramáticas independientes del contexto me dicen, cada no terminal se transforma independientemente de lo que hagan los otros no terminales. Entonces no hay forma de coordinarlos a menos de que de alguna manera estuvieran juntos y yo todo el tiempo los estuviera derivando dos copias del mismo no terminal de manera contigua. Ese es un argumento intuitivo. El argumento fuerte es, por supuesto, el tema del bombeo. Vamos a ver por qué este lenguaje no es independiente del contexto. A ver, no lo puse aquí, pero déjenme ver. No, no lo puse aquí. Voy a hacer el análisis en el blog. Permítanme un momento. Ahora sí, aquí tenemos el blog. Y voy a agregar una nueva hoja. Listo. Vean qué pasaría con esto. Ustedes tienen aquí la cadena A a la N, B, perdón, a la N, el lenguaje A a la N, B a la N, C a la N. Entonces, pues yo sé que existe una K. O debería existir, más bien es el punto, porque no es independiente del contexto, pero quiero demostrarlo, entonces acuérdense, estoy haciendo de abogado del diablo, para decir, bueno, mira, sí se puede, y voy a fracasar y me intento decir que sí se puede. Existe una K tal que si esta cadena, veamos una M concreta, es menor o igual que K, entonces, pues la cadena, esta cadena alfa, perdón, vamos a ponerle aquí nombre a la cadena se llama alfa. Alfa se puede segmentar en beta, gamma, delta, zeta. ¿Qué otros nombres usted? Déjame recordar. ¿Qué letras griegas concretas suceden? El nombre es lo menos, ¿no? Pero phi. Ahí está. Esa es la que es. Phi. Ajá. Y beta, gamma, y delta, zeta, phi pertenecen al lenguaje, ¿no? Para toda y en los naturales. Ahí está, eso es lo que estamos diciendo. Bien, bueno, entonces, ¿cómo pueden ser gamma y zeta? Vamos a fijarnos en gamma primero. Gamma podrá tener muchas composiciones, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué les parece si
Gamma contiene solo A's, digamos. A a la R. Entonces tendríamos que IM es igual a R más P, digamos. Entonces la cadena alfa sería pues cierto número de A's, precisamente P, aquí, seguido de R, porque esas son las que me dan las M's. Después tendría BM, CM. Este no aparece su índice, permítanme ponerlo más pequeño. Aquí está, CM. Ahí está, tenemos eso. Pero también un alfa prima con, aquí es importante, se dan cuenta que R, esta cadena es distinta de epsilon, voy a postular que es distinta de epsilon. Si no, pues lo que hago es tomar z, por supuesto, si gamma es epsilon me quedo con z, pero el punto es que ahorita supongo que gamma es la que no es epsilon. Entonces, alfa prima, pues sería una cadena de este estilo. A la P, a la 2R, se dan cuenta porque la puedo replicar cuantas veces quiera. B, M, C, M. Esto no puede pertenecer al lenguaje, ¿se dan cuenta? ¿Por qué razón? Pues porque si R más P es igual a M y R no es 0, 2R más P no puede ser M también, ¿no? Y estaría violando esta paridad. Ustedes me podrán decir, pero ¿qué tal si Z es igual a, digamos, a BR? Entonces, alfa prima, vamos a llamarle alfa biprima, pues sería a la P, a la 2R, vamos a tomar aquí nuevamente B a la P, luego sería la que se repite es esta, entonces sería B a la 2R, y después tendríamos, este es 2R, después tendríamos C a la M, pero nuevamente, C sigue siendo la repetición, el número de repeticiones de C sigue siendo M, y esto no es igual a P a la más 2 a la R. Entonces también aquí falla, ¿se dan cuenta? Aquí falla. Me podrán decir ustedes, bueno, entonces, ¿por qué no haces algo que mantenga la paridad? Es decir, algo que te replique tanto las A's como las B's como las C's. Es decir, unas gamas que sean algo así como A la R y una Z que sea, cada vez que repito esta tengo que repetir el número de C's, digamos que sea B a la R, C a la R. Se dan cuenta que aquí sí mantengo la paridad. La paridad es un término, en este caso, probablemente no bien empleado, porque es la paridad de 3, ¿no? Es decir, mantengo la igualdad de M's. Hay tantas A's como B's como C's. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco 2 veces A, 2 veces R, entonces estoy aumentando el número de A's, y cuando también duplico Z, introduzco 2 veces RBs y 2 veces RCs, entonces mantengo el mismo número. Pero el problema es que si tengo esta cadena, debería ser parte del lenguaje, obsérvenla. Sería a la P, a la 2R, sería B a la P, digamos. Después tendría aquí B
a la R, C a la R, después B a la R, C a la R, y después tendría C a la P. Ajá. Entonces, aquí si ustedes cuentan bien, pues sí tengo teniendo el mismo número de A's y de B's, ¿no? El número de A's, voy a ponerlo aquí, el número de A's en esta cadena, pues es, vean, es A es P más 2 a la R. El número de B's es P más 2R. Y el número de C's es P más 2R's. Entonces está bien. Pero esta cadena no pertenece al lenguaje tampoco. ¿Por qué razón? Porque vean que en esta cadena tengo A's, B's, después algunas C's, después otra vez tengo B's, después tengo algunas C's. Y eso no mantiene el formato que había pedido, que es primero todas las A's, primero todas las B's y después todas las C's. Entonces, esta combinación no falló también. Ustedes pueden intentar otras combinaciones, por supuesto, ¿no? Gamma es la que es A y B y Z solo son Cs, en fin, lo que ustedes quieran, pero el punto es que no importa qué combinación elijan, va a presentarse una falla de este estilo. No sé si alcanzan a ver. Yo tengo que explorar todas las combinaciones, por supuesto. Aquí tenemos un tiempo limitado porque es la clase, pero las otras la analogía es muy clara, ¿no? Aquí digamos que podré agregar, si me queda todo espacio en esta página, que pasa lo mismo con las demás combinaciones de letras. Es importante que yo las analice todas, porque el teorema me dice, vean, para toda cadena en el lenguaje que rebasa esta longitud, existe una segmentación que me da este resultado. Entonces, esto existe, cuando yo digo que algo no existe, tengo que demostrar fehacientemente que no importa cómo explore mi dominio, no hay ese contraejemplo. Por esa razón, yo tengo que considerar todas las opciones. Me han llegado, lo digo porque en las resoluciones de tareas, en las respuestas a tareas, veo gente que dice, bueno, mira, aquí si tomo esta beta, falla. Y digo, ¿y si tomas otra? Esa es mi pregunta. Perdón, esta gamma o esta zeta falla. Y yo pregunto, ¿y si tomo otra gamma, otra zeta, también falla? Y me dicen, bueno, creo que sí. Bueno, pues no lo pusiste en tu respuesta, por lo tanto tu respuesta es incompleta y es incorrecta. Aquí hay que explorar todas las posibilidades. Las otras posibilidades, por supuesto, son, que les digo que son análogas para este caso, pero que ustedes tienen que explicar porque son análogas en una tarea, es gamma podría ser combinaciones de A y B. Y Z podrá ser solo C. Y puede hacerse también que se mantiene la paridad, pero se pasa lo mismo que en el ejemplo de alfa prima. Podríamos tener también combinaciones en las que solo tengo A's y C's y entonces B me va a fallar. Entonces, esas opciones que tengo que explorar, tengo que decir aquí, existen y también fallan. Entonces, para que lo tengan en cuenta para la tarea. Bien, no sé si hay dudas sobre esto. Nada más tengo una duda de más arriba que decía para toda y ya Hay no entendí bien qué decía. ¿En los naturales, dice? en los naturales, exactamente. Perdón, mi letra no es particularmente legible. A ver, déjame aclararlo. Estos son los naturales. O sea, para cualquier valor en los naturales. Cero está en los naturales, me vas a decir. Y yo te diría, sí, cero está en los naturales. Eso significa que si yo hubiera iterado 0 veces gamma y zeta, también debería estar ahí. Y eso corresponde al caso, en el ejemplo de acá, en el que yo me hubiera ido, aquí está T, en lugar de poner el árbol grande, me hubiera ido directamente a esta regla. Y entonces, beta perdón, gamma y zeta, pues no aparecen porque están repetidas 0 veces. Entonces sí, abarca todos los naturales. De acuerdo, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien, entonces continúo. Vean, aquí entonces en las aplicaciones ya presenté este lenguaje que es bastante ilustrativo de lo que pasa y vamos a ver qué otros ejemplos podríamos tener. Vean esta cadena, alfa seguido de alfa. Es cualquier cadena que a ustedes se les ocurra, seguido de una copia de esa misma cadena. Esa no es un lenguaje independiente del contexto. Claro, para lenguajes que tengan más de un carácter, para lenguajes que tienen un solo carácter, pues es
trivialmente regular, trivialmente independiente del contexto. Pero si hay más de un carácter en el alfabeto, esto no debe pasar. ¿Por qué razón? Vean, observen lo siguiente. Este es un resultado indirecto. Los lenguajes independientes del contexto y los regulares son cerrados bajo intersección. Este es un tema que voy a ver más adelante, pero resulta que son cerrados bajo intersección. Entonces, si yo tengo este lenguaje, obsérvenlo, A, la N, B, a la M, A, la N, B, a la M, ajá, este lenguaje es la intersección de este lenguaje, ajá, vean, de cadenas que se repiten, con el lenguaje A estrella, B estrella, A estrella, B estrella, que es un lenguaje claramente regular. ¿Se dan cuenta? Porque pues lo genera una expresión regular. Entonces, este es un lenguaje regular. Entonces, si lo intersecto con uno que es, si lo intersectara más bien, porque es negativo, es un contrafáctico, si lo intersectara con un lenguaje independiente del contexto, esto tendría que ser independiente del contexto. Y claramente este no es independiente del contexto. Aquí digo claramente porque no a lo mejor no es tan claro. Lo que tendría que demostrar es lo que hice en el blog. Es decir, cómo puedo subdividir una cadena de longitud suficiente de este estilo en segmentos beta, gamma, delta, zeta y phi, tal que gamma y zeta se pueden iterar cuantas veces quiera uno, ¿no? El mismo número, eso sí, las dos. Ajá. Eso no va a haber forma, porque si ustedes toman símbolos que incluyen van a ver cómo o se rompe la paridad o me da cadenas que no siguen el orden adecuado. Ese es el punto. Entonces, por esa razón es que esto no es un lenguaje independiente del contexto. Bien. Entonces, si se dan cuenta de la demostración indirecta, tomo algo que sé que no es independiente del contexto y entonces demuestro que esto, o veo que esto debería ser la intersección de estas dos cosas, y como esto no es independiente del contexto y esto es regular, y si es independiente del contexto, entonces esto es lo que debe fallar, este lenguaje. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas sobre esto. ¿No? Bien, bueno, pues si no hay preguntas, podría concluir la clase de hoy aquí. Permítanme un momento. Voy a dejar de grabar entonces.